Sí. Igual ya estudié. Ya, sí, ya. Pero preguntas abiertas. Cinco, ¿no? Sí. No. No. Ya no quiere dar la clase, ¿verdad? Hay que darla por visto ya. Los del B. Ya la vemos. Sí, la podemos ver. Lorena tiene el link. Lorena lo graba y lo sube. La pone y va pausando. Yo les paso el link del video. Las últimas dos clases, los últimos dos temas se van a hacer por Zoom. Los voy a dar un sábado de noche o el No. Van a quedar grabados. Si no quieren entrar a la clase, pueden y ver la grabación. Si es que se queda grabado. No. La próxima semana, si acaso tenemos clases en web. Bien. Convivio. Convivio. Próximo semestre. Nah, no voy a estar. Por ahí hay rumores, no sé quién nos empezó de que yo ya no voy a estar el próximo semestre. No. Fui yo, me descubrieron. ¿Va a estar o no va a estar? Obvio que va a estar. Me rehúso a cargar fisiopato si no la da usted. Pero va a haber alguien bien capacitado. ¿Existe el rumor? No. A mí se me acercó un alumno. Los de primero acaban de llegar. No, lo dijo Haris, entonces. Fue Haris. Pero qué tan cierto es que Vianney ya no va a dar micro el siguiente semestre. ¿En serio? 80% de probabilidades. Wow. Doc, ¿usted le gustaría dar micro? ¿No? Pero lo explicó bien esa vez que lo vimos. Aprendí más en esa clase que todo el semestre que pasó. No, Doc, sí. Y ya se puede. Según yo voy a seguir dando clases. Pero alguien me dijeron que había ese rumor y me asusté. Pepe. Nosotros no vamos a permitir. Digo, siempre puede pasar algo, ¿no? Me pueden atropellar. Nos puede pasar muchas cosas. Pero los planes son seguir aquí. Amén. Aunque si me aparece algo bien chido. ¿Qué sería la oferta más tentadora para ellos? La que rechacé cuando me dijo. ¡No! ¿Lo hizo por amor? No. ¿Dónde? En el TEC, ¿no? No. En mi alma mater. En la UAB.
¿Ahora se arrepiente? ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentido? ¿Esto lo vimos? Sí. Nos quedamos aquí. Seguimos con neumonía. Tenemos que avanzar 100 días. mucho. Estábamos viendo diferentes categorías de neumonías, entonces ahorita seguiremos con neumonías en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué neumonía se le puede dar a un paciente inmunocomprometido? Las mismas que le dan a una persona normal, más microorganismos oportunistas. Entonces, los patógenos que le dan exclusivamente a los pacientes inmunocomprometidos son a los que les llamamos oportunistas, que esperan a que el sistema inmune disminuya su actividad y entonces nos infecten. Hay bacterias que son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, como puede ser Pseudomonas. Hay virus, entre los virus, citomegalovirus y herpes, dan neumonías, pero no es normal en una persona sana, son más frecuentes. Si yo tengo un paciente con neumonía por herpes o por citomegalovirus, para mí tiene VIH, o fue trasplantado, o tiene algo que lo tiene con su sistema inmune muy bajo. Y por hongos también son frecuentes. Puede ser, por ejemplo, neumocistis giroveche, que ya mencionaron, cándida, que cándida sí da infecciones en pacientes inmunocompetentes. Por ejemplo, existe la vaginitis por cándida, o el muret oral, que es el algodoncillo. No sé si han escuchado esa enfermedad. Le puede dar a una persona competente inmunológicamente, pero una neumonía por cándida no. Una esofagitis por cándida no es normal en un paciente inmunocompetente. Entonces, aspergillus es otro que frecuentemente le pudiera dar a pacientes inmunocomprometidos. Ya dijimos, puede invadir y formar una casita dentro de las habitaciones que deja Mycobacterium tuberculosis. Y Cryptococcus neoformans es un hongo que si alguien se infecta de Cryptococcus, tengo que buscar si no tiene VIH o el otro virus. Vamos a hablar rapidito de algunos de los patógenos que pueden causar estas enfermedades. Uno de ellos es citomegalovirus. Lo que están viendo en esa imagen es un neumocito que está infectado por el virus, un neumocito tipo 2. Y si se fijan, está enorme, tiene un núcleo agrandado con un halo intranuclear y una inclusión. Entonces da esa imagen de ojo de buey, que no sé por qué ustedes le dicen ojo de buey. Así nos lo enseñó bien. Ya ve que no aprendí. Chequenlo en Wikipedia, capaz de pero yo lo aprendí como ojo de buey. Como no hay mucho que decir de la neumonía por citomegalovirus, pues entonces le agregamos otras cosas. Mecanismos de infección en un feto puede ser transplacentario, en un recién nacido a través de personas de parto, leche materna, en escolares por la saliva, y en personas mayores pues también es por saliva, por transmisión venérea, que es contacto sexual, o vía fecal oral. Hay una vía iatrogénica, pero bastante rara. Síntomas que se van a presentar son muy similares a lo que es una infección por virus de Epstein-Barr, una mononucleosis infecciosa, fiebre, malestar general, linfadenopatía. Pasan unas semanas y ustedes eliminan el virus. Pero en pacientes inmunocomprometidos se puede ir a otros sitios. Entonces, a los citomegalovirus le gusta mucho irse a la retina de pacientes inmunocomprometidos o a los pulmones. También pudiera causar diarreas crónicas, entonces por colitis, entonces es otro sitio que frecuentemente afecta a pacientes inmunocomprometidos. Ahí tenemos otras inclusiones. Se ve bien obvio, ¿no? La célula que está afectada por el citomegalovirus. Si alguien no la identifica, levante la mano y nos reiremos. Aquí no criticamos. No, serían ojos de búho. Ojos de búho. ¿De búho? ¿Salió? Sí. No.
le crees. Creo que sí son. Sí, no parece que es. Suave. Ya casi. Apareces en el video. Ahí está bien, ahí está bien. Pongan, Sí, y dice así como lo oye, Oye, te falta. está en español o en inglés. Pongan en inglés, ojos de búho, célula. O sea, célula, ojos de búho. En inglés. Old time. O-W-L. Ey. Sí. ¿Por qué? Con nosotros no llevo ni el examen. Pues sí. Cualquiera de las dos. ¿Qué le salió como primero? No, pero es de Wikipedia. Pues capaz, si lo buscan como ojo de búho, pues Porque a mí me sale linfoma de Hodgkin. porque su celular lo Es que su celular está tuneado de un patólogo. Eso no pasa. Ok. En el examen si viene de búho o de buey. No nos vaya. Otro agente infeccioso es el neumocistis Kirovich. Anteriormente se llamaba neumocistis carini. Ahora, pregunta. Tal vez lo sepan. Quería ver si lo decía nadie. Muy bien. ¿Es un hongo, es un parásito o es una bacteria? Un hongo. Sí. No, es un hongo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es el trimetoprim? No es un antifúngico. Es un hongo, sí. Sí. Pero durante mucho tiempo se pensó que era un parásito, luego pasó a ser un hongo y luego se volvió a meter a parásitos como. No sé. No, es un hongo. Ya existe lo que es secuenciación genética. Pero antes de eso se llamaba neumocistis carini y se pensaba que era un parásito. Bueno, también es uno de los hongos o patógenos oportunistas que infecta pacientes con VIH, SIDA. De hecho, es una enfermedad definitoria de SIDA. Si se acuerdan de esos cuadritos que ven como enfermedades definitorias de SIDA, estaban infección por neumocistis, neumonía por neumocistis. Y generalmente, si yo tengo un paciente con neumocistis, seguramente tiene menos de 200 linfocitos CD4 en su sangre. Entonces, las infecciones generalmente por neumocistis es porque tienen linfocitos CD4 por debajo de 200. Pregunta eso. Síntomas, pues van a ser muy inespecíficos: fiebre, tos seca, disnea. Lo que vamos a ver radiográficamente es una imagen que le llamamos enanas de mariposa. No sé si es eso. Creo que sí. Sí, creo que sí. Aquí tenemos la imagen de enanas de mariposa. Entonces, esto sí lo vimos. Oh. Y cuando el paciente tiene esa imagen, lo que se acostumbra a hacer es hacer una broncoscopía. Entonces se mete un broncoscopio, se hace un lavado alveolar, o sea, se mete agua y luego se absorbe, y esa agua se manda a examinar para ver si ahí está el neumocistis. Esta que están viendo es una biopsia, pero lo mismo se ve en el lavado bronquialveolar. Estos son los neumocistis que adquieren la forma del alveolo, entonces les llamamos moldes alveolares. Son un material que se ve eosinófilo, que parece que tiene muchas burbujitas. Yo digo que parece como algodón de azúcar. Y ahí está el hongo.
Entonces, si hacemos tinciones especiales para ver ese hongo, como podría, el PAS no sirve mucho, lo que hacemos generalmente es un broco, y entonces con el broco podemos ver la estructura del hongo. Los libros dicen que tiene forma de copa o de grano de café. Entonces, si lo ven de ladito, la forma es como en una copa, ¿sí? O como este de aquí. Sí, solo le falta el y en otros lados dicen que parece un grano de café, y entonces pues sería más o menos como que se ve. ¿Sí? O lo que se ve acá. Y luego yo digo que parece sombrero de charro, pero bueno. Entonces, muy característico el pneumocystis. Más que la forma del hongo, los infiltrados que dan, que son moldes alveolares o sinofílicos, que tienen un aspecto como burbujeado. En patología decimos que hay ciertos diagnósticos diferenciales de ver esa estructura sin tener ningún otro dato del paciente. Podríamos pensar que puede ser una proteinosis alveolar o un derrame, edema agudo del pulmón. Pero realmente no se parece nada a una proteinosis de edema agudo. Tratamiento de trimetopicus. El otro día vi un artículo de uno de los sistemas candidiasis, pues es otro hongo oportunista. Habita normalmente en la boca, es parte de la flora normal de la boca, es parte de la flora normal de la vagina. Pero cuando hay un desbalance, una disbiosis, puede proliferar más o puede llegar a invadir, puede llegar a los pulmones. En pacientes con su sistema inmune normal, entonces puede causar aftas o vaginitis. En pacientes inmunocomprometidos, esofagitis o candidiasis invasiva, entre ellas neumonía por cándida. Es una levadura, también se presenta como pseudohifas, que son esos tubitos que están alargados. Por eso tengo muchas diapos por el caso clínico. Era una historia que me voy a acá por lo más. Un paciente de 50 años, dentro de las cosas que más preocupaba es que practicaba relaciones sexuales de alto riesgo. No, porque no era de la Carupa, es de Monterrey. No sé qué sean prácticas sexuales de alto riesgo, pero los practicaba. Entonces fue llevado a consulta por pérdida de la conciencia y cefalea. Hay muchos datos allí, si se fijan, tiene una tensión arterial baja, frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales, respiratorio también, saturación un poquito baja y temperatura dentro de lo normal. Había iniciado su padecimiento 5 meses previos, con pérdida de peso de 15 kilogramos, 2 meses después, anemia de origen desconocido, astenia, dinamia, aporesis, una semana previa, presenta debilidad progresiva y ya no puede caminar bien, además empieza a tener cefalea, principalmente en el hemisferio izquierdo, va a urgencias después de haber tenido un síncope. Además de eso, refieren que tenía tos irritativa, no disnizante ni mucoidal. Al ingreso le toman exámenes de laboratorio, le hacen un panel viral, resulta positivo para VIH, le hacen una carga viral, entonces el bajo y lo le hacen broncoscopías y le hacen un lavado alveolar y le hacen tinciones de VAC, o sea, funciones. Datos de cefalea, debilidad, ¿qué es lo otro? Síncope, nos deberían de orientar a que ya hay algo afectando el sistema nervioso central. Entonces, le hicieron una punción lumbar donde tenía hipoglucorragia, o sea, la glucosa estaba disminuida. Algún día vamos a hablar de eso. La próxima semestre. Ya casi al final. Si es que alcanzamos a todos los temas próximos. Y entonces, bueno, eso nos habla de alguna infección, muy probablemente por hongos, por la disminución de la glucosa. También pudieran ser bacterias que disminuyen glucosa en el líquido cefalorraquídeo, pero como hay linfocitos, pues no pueden ser bacterias porque las bacterias se llaman neutrófilos. Entonces, algo más, bueno, podría ser Mycobacterium tuberculosis o podría ser hongos. Son los dos diagnósticos diferenciales de ese tipo de líquido cefalorraquídeo. Como voy a decir rápido, no voy a ver los laboratorios. En la resonancia magnética lo que se veía era un realce de las meninges, se veía
estamos viendo unas estructuras que parecen como levaduras, que están haciendo una gemación, como los nopales también crecen por gemación. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una estructura de levadura y está haciendo su bolita o su gemación ahí. Aquí tenemos otras, entonces pues ya sabemos lo que era. Hicimos una tensión de paz, se ve como un poquito ahí bien discreto la tensión de paz. Y le hicimos algo que se llama tinta china. Y salió positivo para tinta china. ¿Vieron eso? Sí. ¿Ya se enseñaron cómo se hace? No. No importa, tal vez no trabajo. Es una de las pocas cosas que puede hacer un médico general con tinta china. Además necesita sacar líquidos y palomaquilla, pones una gotita de tinta china y le pones un cubo de y lo pones en la pintura. Bien sencillo. Bueno, y entonces aquí vemos una estructura encapsulada que tiene alrededor un halo claro. Este halo claro es por la producción de polisacáridos, y entonces pues así se ve. Y ya con eso ustedes, como ya llevaron micro, dicen, este paciente tiene infección por criptococcus. Y sí, lo diagnosticamos así como criptococcus compatible con criptococcus. Luego se tomó también, ¿cómo se llama? Bueno, eso era del encefalorraquídeo. Este es de un lavado bronquialveolar que se hizo posteriormente. Ahí vemos células escamosas, células del epitelio respiratorio, y inicialmente se sacó como que no tenía nada, como negativo para todo. Pero después de que vimos el líquido cefalorraquídeo, volvimos a ver el lavado bronquialveolar, y sí tenía una estructura fúngica. Luego se le volvió a hacer un segundo lavado bronquialveolar porque fueron 6 años, y en el segundo lavado bronquialveolar ya tenía una mayor cantidad, ahorita lo van a ver, una mayor cantidad de criptococcus. Esta es una tensión de 100 Nielsen, porque no sé si se acuerdan que hicimos un diagnóstico diferencial de un líquido cefalorraquídeo así que examinara micobacterias. Entonces se le hizo tensión de 100 Nielsen para descartar micobacterias. ¿Alguien que tiene infección por criptococo podría tener infección por micobacterias al mismo tiempo? Claro, entonces no estará más claro. Salió negativo y ya lo sacamos como también infección por criptococo. Gracias. Pero bueno, al final de cuentas el paciente se muere. Entonces, Cryptococcus neoformans es un hongo que está asociado, y eso es algo que no se les debe olvidar. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuál es el hongo que está asociado a heces de murciélago. Histoplasma. Cryptococcus neoformans está asociado principalmente a heces de paloma. De verdad, sí, sí. O heces de aves, si quieren. Dejarlo así, excremento de aves. Y entonces es una infección que, si ustedes son incompetentes, va a ser muy difícil que adquieran la infección, sobre todo una neumonía por criptococcus. Pero en un paciente inmunocomprometido es muy fácil que adquiera infecciones. Hay otras formas de adquirir infección por criptococcus. Por ejemplo, me ha tocado casos de niños que están jugando en el piso, en el suelo, y se cortan, y luego les crece un granuloma y hay criptococcus ahí sin ser inmunocomprometidos. Entonces, hay casos raros donde puede pasar. De los más raros que me ha tocado fue una criptococcus en el testículo y una en el riñón. Pueden llegar hasta ahí. Pero normalmente entra a los pulmones, que es la vía más fácil de acceso en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, tiene ciertas particularidades. El criptococcus se me hace bien interesante. Crea una cápsula de polisacáridos alrededor que hace que sea difícil que lo fagociten los macrófagos. Y luego, si un macrófago no tiene el apoyo de un linfocito TCD4, pues va a ser todavía más difícil. Entonces, el criptococcus utiliza el macrófago como un taxi o como un Uber para viajar. El macrófago fagocita el criptococo se queda ahí y evade la respuesta inmune por estar adentro del macrófago. El macrófago puede viajar por todo el cuerpo y donde el criptococo decida salirse, sale del macrófago y ahí puede empezar a proliferar. Por ejemplo, para pasar la barrera hematoencefálica, el criptococo solo no puede, porque no lo va a dejar las células que hay allí, el epitelio y las células viales, pero el macrófago sí puede pasar si tiene pasaporte para entrar al
al sistema nervioso central. Entonces, el criptococo entra en el macrófago entra en el sistema nervioso central y ahí sale el criptococo y causa una encefalitis o una meningitis por criptococo. También tiene otros mecanismos de defensa, además de la cápsula gruesa, algunas especies de criptococo producen melanina y la melanina es un antioxidante. Entonces, cuando el macrófago fagocita el criptococo, lo va a destruir con los mecanismos de producción de radicales libres, pero la melanina que produce el criptococo anula esos radicales libres y entonces logra sobrevivir. Entonces, tiene varias características que son bastante interesantes. Estos son diferentes ejemplos de criptococosis. Por ejemplo, tenemos una en la piel y ustedes pueden ver unas lesiones nodulares que algunas están ulceradas, tienen una base de aspecto eritematoso, pudiera llegar a pasar, como una criptococosis diseminada. En la parte de abajo están viendo un área granulomatosa, una zona de consolidación en el pulmón, sería una neumonía por criptococcus, estamos viendo ahí. Y en el cerebro da una imagen muy característica que es como de queso gruyere, no sé si se fijan estos pequeños espacios. Estos pequeños espacios que parecen. En el libro a veces dicen que son como burbujas de calor. Yo no les veo ese aspecto, yo digo que parece más como un queso. Y ese cerebro ya está limpiado, pero normalmente cuando recién cortas hay una gelatina viscosa muy frecuentemente ahí cuando hay criptococcus. Y las meninges, cuando tenemos una meningitis por criptococcus, pues también se ven así grisáceas, como con un mojo un poquito opaco. Este es un artículo que ya no estoy seguro si lo publicamos o no lo publicamos, pero las otras son. Entonces, las dos primeras es con Papa Nicolau, es el mismo paciente. Y aquí pues tenemos varios criptococos que están dentro de un macrófago y que el macrófago no los logra fagocitar o destruir. Esta otra tinción es una tinción de muscardín, es la que los libros dicen que es la más especial para ver criptococos. Y muchos dicen que está bien bonita, pero está el muscardín. Esta es una tinción de paz, donde podemos ver la pared del criptococos que implica en los sacarios. También tenemos una tinción de hierro coloidal y finalmente mi tinción favorita, que es un paz azul anciano. La pared del criptococo se va a ver de color rosa y el azul anciano marca todos los mucopolisacáridos que produce el criptococo y es lo que hace el claro en la tinta china. Aquí se ve de color azul. Entonces se me hace una tinción bien, para mí es la más chida para ver criptococos, aunque los libros digan otra cosa. ¿Tampoco no está muy bonito? Y ahora sí vamos a pasar a la parte más chida. Tumores de pulmón. Está bien extenso. Muy bien. Hay algunos conceptos importantes antes de que pasemos que hay que dejar claros para empezar. Cuando hablemos de neoplasias de algún órgano, vamos a decir que hay neoplasias primarias y neoplasias secundarias, que en otras palabras son metástasis. Entonces, lo más frecuente cuando vemos un tumor en el pulmón, lo más probable es que sea una metástasis de algún otro sitio. Cuando vemos un tumor en el pulmón. Pero si hablamos de neoplasias primarias del pulmón, la neoplasia primaria del pulmón más frecuente son los carcinomas, 95% de las veces. Eso quiere decir que si la neoplasia es del pulmón, no viene del otro lado, lo más probable es que sea un carcinoma. Y luego hay otro tipo de neoplasias que quedan dentro del 5% restante, que son tumores malignos, la gran mayoría, pero que son raros que se mencionan. En cuanto a tumores benignos, el más frecuente es el amartoma, que realmente no es un tumor, ya lo habíamos hablado cuando vimos neoplasias. El amartoma es una proliferación clonal de células que están desorganizadas y hacen un efecto de masa, pero no es un tumor propiamente dicho. Lo que está entre paréntesis que dice es clonal genéticamente, por lo que no es un amartoma, es más bien aquí hay que corregir, es clonal genéticamente, por lo que no es una neoplasia. ¿Okay? La lesión que da típicamente
es una lesión radiográfica que le llaman lesión de moneda, que se ve como redonda, bien definida. Entonces el radiólogo es muy bueno para identificar este tipo de neoplasias. Cuando ve que se ve muy bien definidos los bordes, va a decir lo más probable es que es una lesión benigna o una macula. Cuando lo vemos histológicamente, lo que vamos a ver es una proliferación de cartílago, más frecuentemente que pudiera ser hueso o algún otro tejido más encima, pero está bastante bien contenida. Entonces la resección es curativa de estos procesos. Y nos vamos a enfocar más que nada en cáncer del pulmón. Entonces vamos a ver ahorita diferentes tipos de cáncer del pulmón y vamos a hablar de las cosas más importantes por lo menos para lo que es el examen y la experiencia aquí de Estados Unidos. ¿Cuántos van a hacer su especialidad en Estados Unidos? 1, 2, 3, 4. Hay que poner mucha atención, muchas veces ya te lo voy a decir. Si me hubieran preguntado y yo supiera, cuando estaba estudiando yo, se enseñaba que el cáncer del pulmón era diferente en hombres y en mujeres. Generalmente tenemos varios tipos de cáncer, ahorita los vamos a ir viendo, pero tenemos uno que es adenocarcinoma del pulmón y hay otro que es el carcinoma escamoso del pulmón. Entonces, históricamente era más frecuente que las mujeres tuvieran adenocarcinoma y que los hombres tuvieran carcinoma escamoso. Y así era la incidencia. Si se fijan aquí, estamos viendo unas tablas donde vemos cuáles son los variantes histológicas de cáncer del pulmón. Y el carcinoma de células escamosas era el más prevalente, el más frecuente en pacientes masculinos hasta 1990 y tantos, 1990 y tantos, cuando empieza a disminuir la incidencia y el adenocarcinoma del pulmón curiosamente empieza a aumentar su frecuencia. Otra cosa que se decía antes era que el adenocarcinoma, el cáncer de pulmón era más frecuente en hombres que en mujeres, y en mujeres casi no había cáncer de pulmón. Pero ahorita los rangos se han igualado bastante, ya ven por el feminismo, la liberación de la mujer, que no reconoce cuál es su lugar en la sociedad. Socialmente se fue aceptando más que la mujer fumara. Mi video. Y sí, eso ha favorecido a la mujer ahora fuma más que antes. Y es uno de los factores que ha hecho que se igualen las cosas. Entonces el machismo realmente era bueno porque protegía a las mujeres de ganando enemigos gratis. Es un buen argumento. Muy bien. Entonces, actualmente todo esto se ha igualado bastante. ¿Okay? Otra cosa que a mí me fastidia mucho, pero esa ya es opinión personal, mía. Muchos maestros les van a preguntar, inclusive me ha tocado ver sesiones donde los alumnos hacen presentaciones excelentes y luego un maestro para lucirse les dice ¿cuáles son los datos más clínicos más característicos de cáncer de colon, o cáncer de pulmón o cáncer de mama? Y te tienes que aprender, por ejemplo, cáncer de pulmón, tos, pérdida de peso, hemoptisis, datos característicos del cáncer de pulmón. Y si no te lo sabes, el maestro te lo va a decir. ¿Cuáles son los datos característicos del cáncer de mama? No, pues cambios en la piel de naranja, secreción, que puede ser hasta sanguinolenta, pérdida de peso. Les voy a ser sincero, para mí no sirve de nada aprendérselos. No es que no sean datos característicos, es cuando un paciente llega a consulta con esos datos, ya está en una etapa avanzada, ya no sirve de nada hacer el diagnóstico. Es más, el paciente les puede decir, una mujer con cáncer de mama que ya tiene eso, va a llegar y creo que tengo cáncer. Es obvio. No sé por qué algunos doctores hacen tanto énfasis en aprenderse eso. Es lo fácil. Y no es algo que yo voy a esperar, o sea, no voy a esperar que mi paciente me llegue con pérdida de peso, tos, disnea, hemoptisis para decir, ay, tal vez tiene cáncer. Sí, tenemos que cambiar ese switch que nos han ido enseñando durante mucho tiempo. Tenemos que diagnosticar las cosas desde antes. Entonces, más importante que los síntomas que nos indican cáncer, tenemos que saber
la epidemiología del cáncer que vamos a tratar. Entonces tenemos que saber en qué edades se presenta y cuáles son los pacientes que están en grupo de riesgo. Y a esos pacientes lo que yo voy a hacer son pruebas de tamizaje, o sea, pruebas de detección temprana. Eso es lo más importante, más que aprenderse los síntomas. Y lo podemos ver aquí, la incidencia máxima de cáncer de pulmón se da en individuos entre 50 y 60 años. Entonces, ¿cuándo debo de empezar a buscar cáncer de pulmón? A partir de los 40 yo ya debería estar intentando investigar si el paciente tiene cáncer. Si yo tengo un paciente que tiene un índice tabáquico de 20 y ya está entrando en sus 40, ¿no está de más una radiografía de vez en cuando? Para ver algún daño ahí, alguna lesión. Y más adelante van a salir otras pruebas más avanzadas para el tamizaje. El cáncer de colon también. Ahora la edad para la detección de cáncer de colon está bajando, entonces a partir de los 40 tienen que irse a hacer colonoscopía. Cáncer de próstata, igual, se tienen que hacer pruebas de detección temprana. Cáncer de mama ni se diga. No vale la pena aprenderse, o sea, apréndanse, pero no crean que por saberse eso, wow, son grandes doctores, no sirve de nada, sinceramente. ¿Qué pasa si diagnosticamos al paciente cuando ya tiene los síntomas? Más del 50% ya tiene metástasis a distancia, se va a morir. No hay mucho que hacer por ello. Un cuarto adicional ya tiene metástasis a ganglios linfáticos regionales, o sea, vamos a detectarlo la gran mayoría de las veces, el 75% de las veces ya está en etapas avanzadas en cáncer de pulmón. Puntos importantes también. ¿Cuál es la principal causa de cáncer de pulmón? El tabaquismo, el fumar. Entonces, acuérdense que el cigarrillo tiene múltiples sustancias que están asociadas al cáncer, entre ellas hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, pero tiene muchos otros productos. Ahora, una persona que fuma no es el único que está en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Hay otros riesgos de exposición o riesgos ambientales que también favorecen el desarrollo del cáncer de pulmón. Entre ellos, vamos a repasarlo, personas que trabajan en la industria produciendo aluminio, los vapores que se producen al procesar elementos de aluminio tienen riesgo de cáncer de pulmón. Hay una empresa que fabrica aluminio. El uso de arsénico, la exposición a arsénico, que también es un componente industrial. Asbesto, que ya lo habíamos hablado, que además de cáncer de pulmón causa mesotelioma. El berilio, compuestos de berilio, aquí tenemos también clorometilo, permetílico, cadmio, compuestos de cromo, carbón, pero más asociado a emisiones inferiores de hogar, pudiera estar asociado. Otro de alquitrán de bulla o la brea de alquitrán, que es la que cuando están pavimentando, no sé si ven que ponen el líquido bien caliente y salen algunos vapores. Entonces, si yo tengo un paciente que trabaja toda su vida pavimentando, es un paciente que está en riesgo. Pacientes que están expuestos a la producción de cobre, que es un producto que se obtiene de la fundición del acero. Entonces, todo apunta a Monterrey. Productos de la combustión del diésel, fundición de hierro y acero. Y ahí tenemos unos más, exposición a ciertas pinturas, partículas de la contaminación del medio exterior, plutonio, que va a ser bien raro, pero bueno, no sé cuántos no sé, es raro. Es más frecuente la exposición a radón, porque es un gas que sale de la nada de la Tierra. No nos damos cuenta y normalmente no hay mediciones para eso. Entonces podríamos estar, no sé, jugando fútbol en nuestra casa y estamos aspirando ese gas. Así de la mezcla, no sé. Bueno, fumar en segunda mano son las personas que están alrededor de quien está consumiendo tabaco. Es un riesgo también, muchas veces hasta es peor para estas personas. ¿Cuántos estuvieron en herrería? Los humos de la soldadura. ¡No! ¿Huele bien padre? Sí.
Entonces, son varios agentes que están asociados al cáncer. Obviamente, si ustedes estuvieron una vez a la semana yendo a reunión, no pasa nada. Pero el maestro que está ahí trabajando toda su vida, que ya tiene bastantes años, él está en riesgo. Sí. Este se los puse para que tengan un panorama general de todos los diferentes tipos de cáncer de pulmón que pueden haber. Entonces los clasificamos en diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo de adenocarcinomas y entonces tenemos varios subtipos histológicos. Está el epídico, encinar, papilar, micropapilar, sólido, etc. Luego tenemos el carcinoma escamoso, tumores neuroendócrinos, y aquí tenemos varios tipos: carcinomas de células grandes, carcinomas de escamoso, células de y tumores neuroendócrinos, microespecíficos y otros. Entonces, por eso es que las clases se hacen bien extensas, porque tenemos que aprendernos los diferentes tipos de cáncer. ¿Está feo? Muy bien. Entonces, síntomas: disnea, tos, datos de presión torácica, afonía, hemoptisis o pérdida de peso. Ya les dije, apréndanselos, pero no crean que por sabérselos son grandes médicos. Un gran médico sería el que detecta el cáncer antes de que aparezcan los síntomas, no cuando ya es obvio. ¿Por qué podría pasar afonía? ¿Qué comprime? El nervio laríngeo recurrente. Exactamente. Que desciende y luego vuelve a subir. Por eso es recurrente. Entonces, un tumor que está creciendo cerca del líquido pulmonar, que esté grande, pudiera llegar a comprimir. Entonces, cuando diagnosticamos al paciente, el 16% son los que todavía tienen su enfermedad del pulmón, a los que les va a ir mejor. Solo 16% lo van. 23% ya tienen metástasis a ganglios linfáticos, o sea, la M ya por lo menos es M1. Y 60% ya tienen metástasis a distancia, que sería una etapa clínica 4. Ya están en una etapa avanzada, ya se van a morir. Otra cosa importante es saber cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis. Hacer pregunta de examen. Y entonces, en orden de frecuencia, lo más frecuente es que vayan primero al sistema nervioso central, luego hueso, hígado y finalmente glándula suprarrenal. Ese es un punto muy importante. Y si hacen neumo, se lo tienen que saber bien. Cuando un paciente tiene un tumor, además de diagnosticar el tumor, hay que darle seguimiento, y parte del seguimiento es hacer una tomografía. Entonces le haces una tomografía y en cáncer de pulmón la tomografía por lo menos debería de ir de la cabeza hasta los riñones, porque ahí están los sitios más frecuentes de metástasis. Si tenemos una tomografía que solo cubra pulmones y cabeza, pero no baja del hígado, estamos evitando la glándula suprarrenal y es un sitio frecuente de metástasis. Entonces tenemos que ver todo. Y si se hace una tomografía de cuerpo completo, pues ahorita lo vamos a ver. Viaja por linfático, viaja por vía hematógena, viaja por vía aérea, está bien claro, y por los espacios pleurales. Aérea. Muy bien, vieron que había varios tipos histológicos. Nos vamos a concentrar en 4 principales, que es el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide o espinocelular, que quieren llamar, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. Son los 4 principales que vamos a ver. Ahora, históricamente, cuando hace mucho tiempo atrás, el cáncer de pulmón, el médico solo se tenía que aprender 2, que era el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de pulmón y de células no pequeñas. Eran los únicos 2 y la vida era sencilla. Posteriormente, el carcinoma de células no pequeñas, que es la gran mayoría de los carcinomas, fue lo que se dividió en adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células grandes y otros más. Entonces ahora se complicó más la cosa porque tenemos que saber más tipos histológicos. Y posteriormente nos inventamos lo que son los biomarcadores y la clasificación molecular de cáncer de pulmón. Entonces ahora, además de saber de los tipos histológicos, tienes que saber de las mutaciones que tienen cáncer de pulmón.
Muchos de estos marcadores tumorales los podemos detectar en sangre, por ejemplo, en orina, principalmente sangre, orina y esputo, la producción que tiene el paciente, y nos ayuda a detectar a tiempo el cáncer antes de que sea evidente inclusive en una radiografía. Pero algún día hablaremos de eso más adelante. Entonces, se ha visto que el cáncer de pulmón afecta a poblaciones un poquito diferentes y hay algunos pacientes que les va mejor y otros peor. Entonces, analizando esto, ¿a quiénes les va mejor? Pacientes que son jóvenes, o sea, menos de 50 años, mujeres, no fumadores y asiáticos. No sé por qué los asiáticos, pero les va mejor. Y pacientes que van a tener peor pronóstico de cáncer de pulmón, ancianos o pacientes que fuman. ¿Sí? Curioso. Se han hecho análisis moleculares y resulta que los pacientes que tienen mejor pronóstico frecuentemente presentan mutaciones de FFR. Y pacientes que tienen peor pronóstico, la mayoría de las veces tienen mutaciones de KRAS. Y entonces se han hecho más análisis moleculares y estas son las mutaciones más frecuentes en cáncer de pulmón: FFR, ALK, MER, MER2, ROS, BRAF, RET, NTRK1, PIK3CA, MEK y KRAS. La gran mayoría de los cánceres de pulmón tienen mutaciones de KRAS. La segunda mutación más frecuente es FFR y luego ALK y luego todas las. Entonces, KRAS no sirve de nada saber si tiene mutación o no porque no hay tratamiento. Pero para pacientes que tienen adenocarcinoma de pulmón con mutación de FFR tenemos tratamientos. Entonces, estos pacientes se benefician si nosotros investigamos si tienen una mutación. También hay tratamiento para pacientes que tienen mutación de ALK, para pacientes que tienen mutación de ROS o de BRAF y HER2 pues también. Entonces, si yo tengo un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, no está de más buscarle las mutaciones, porque si trae una mutación, le podemos dar tratamiento y le va a ir mejor que como le hubiera ido si no hacemos nada. Entonces es importante saberlo. Estas mutaciones se preguntan sí o sí en el examen de pato, y también si van a ir a Estados Unidos o Canadá en los exámenes, se los van a preguntar. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de las mutaciones que se pueden presentar. Empezamos con FFR, se asocia a adenocarcinoma de pulmón, eso quiere decir asociado a TTF1, que es un marcador de inmunohistoquímica. Es más frecuente, ¿quiénes es más probable que sean FFR positivos? Los adenocarcinomas que le dan a las mujeres que no fuman, o adenocarcinomas que tienen un patrón histológico que se llama lepídico, o un patrón histológico que se llama papilar. Afecta también, bueno, se van a presentar más en pacientes asiáticos. Y un punto muy importante, las mutaciones en cáncer de pulmón, estas que hemos mencionado, son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente con mutación de FFR, no va a tener ni KRAS, ni ALK, ni ROS, ni BRAF, nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para saber qué mutación tiene mi paciente? ¿Le voy a pedir todo? Lo puedo hacer, pero va a gastar. Si tenemos pocos recursos, como es aquí en México, podemos empezar de la más frecuente, que le va a servir, que es FFR. Y luego, si esa no sale, hacemos ALK. Si no sale, hacemos ROS. ¿Sí? Y bueno, BRAF y HER2, porque todavía hasta las 10. FFR nos sirve como predictor de respuesta y también predictor de pronóstico. Ahorita vamos a mencionar un poquito de eso. KRAS, seguimos, es la mutación más frecuente, pero es la menos útil. ¿Las especialistas son de sus estudios o los médicos generales aquí en México? No, el médico general no. Bueno, así que un patrón. Nosotros lo podemos hacer, en el HU los hacemos a todos por protocolo, porque hay dinero. Aquí lo que hacemos es que diagnostico el cáncer del pulmón y le digo al médico, el cirujano oncólogo,
Le digo, oye, tengo estos, o sea, yo puedo hacer los análisis moleculares. Déjame le digo al paciente. Y ya el paciente si quiere se los hace. Lo otro es que lo mandan con el oncomédico, que es el oncólogo que da las quimioterapias y todos los tratamientos. Y él me los puede pedir a mí, oye, hazme las mutaciones. Y ya yo se los puedo hacer. Básicamente es así. Es bien feo porque si tú eres oncólogo médico, cada paciente que mandas a tratamiento para IGFR, el laboratorio te suelta algo. Pero al patólogo que hizo el diagnóstico no le da nada. Malditos. Entonces, bueno, no sé por qué hay un error en la matriz. Bueno, esto no iba a ser tan sencillo, obviamente, entonces tenemos que saber que hay varias mutaciones de IGFR. Entonces, tenemos dos tipos o dos grupos principales de mutaciones. Tenemos mutaciones que nos hablan de sensibilidad y mutaciones que nos hablan de resistencia. Y entonces tenemos una gran cantidad de mutaciones en esta, la mayoría. Sí. Estas son de sensibilidad y estas son de resistencia, que son 4 o 5 principales. Son un montón, entonces nos vamos a concentrar en estas tres. Mutaciones que son por deleción del exón 19, que se pierde todo el exón 19, nos habla de que ese paciente va a ser sensible a terapia por el erlotinib. ¿Sí? Mutaciones puntuales, L858R, que es un locus del gen de IGFR, también nos habla de que ese paciente le podemos dar erlotinib y le va a funcionar, o por lo menos ese cáncer va a sufrir un poco. ¿Sí? Ahora, si nos dicen que el paciente tiene mutación de IGFR, pero la mutación es T790M, eso nos quiere decir que no le debemos de dar erlotinib, porque el cáncer lo va a resistir. Entonces no sirve de nada gastar en darle ese medicamento. Bueno, es la mutación más común que vamos a ver de IGFR. Entonces, eso está ahí. Nos dijo acitinib o Erlotinib. Sí, pero el que se le podía dar al de la mutación. O simertinib. Si les pregunto, va a ser de erlotinib. No se estresen porque hay muchos medicamentos. Apréndanse mejor la mutación solamente. Miren, lo que se tiene que saber para el examen. Las tres mutaciones que hablamos de IGFR, ¿cuáles son de sensibilidad? O sea, ¿cuáles nos hablan de que va a ser sensible el paciente al tratamiento? ¿Cuál nos habla de que es de resistencia? ¿Cuál es por de lesión? ¿Y qué mutaciones son mutaciones puntuales? Capaz. Está bien. Muy bien. Como lo dijeron, ya si el paciente sale con mutación de T790M, pues le podemos dar un simertinib. No se aprende el medicamento, no es local. Ahora, ya lo hablamos anteriormente cuando hablamos del cáncer. El geftinib o el erlotinib son de un solo disparo, digamos. O sea que si yo tengo un paciente con cáncer de pulmón y le doy esto, ya nunca más se lo voy a poder dar. Entonces hay que pensar bien y elegir bien qué pasa con los doy. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si no mueren todas las células cancerígenas, las que queden van a ser resistentes a ese medicamento. Entonces ya no nos sirve dar una sola. ¿Okay? Entonces un concepto es que cada nuevo tratamiento va a conllevar una subsecuente selección de nuevas clones. Es por eso que dicen, ¿por qué el cáncer es tan difícil? Las células son muy buenas para ellas sí leyeron el origen de las especies. Otra mutación frecuente en cáncer de pulmón es la mutación de ALK. Digamos que en frecuencia sería la tercera más frecuente después de KRAS, EGFR, tenemos ALK. Hay varios tipos de mutaciones que puede haber en ALK. La que nos interesa es la mutación de fusión del gen ALK con otro gen que se llama EML4. ¿Sí?
Esa es la que buscamos normalmente. Hay otros tipos de mutaciones de ALK, entonces cuando yo mando a pedir mutación de ALK, lo hacemos por inmunohistoquímica normalmente. Entonces yo mando una carta al laboratorio que me hace los análisis y les digo, quiero una inmunohistoquímica para este cáncer de pulmón buscando ALK, y lo que me van a decir muchas veces es ALK para linfoma o para adenocarcinoma. ALK para adenocarcinoma. Entonces hay una clon especial para buscar la fusión. Si tengo dudas de que esa inmunohistoquímica esté bien hecha, o si quiero confirmarlo totalmente de que el paciente tiene mutación de ALK, entonces le pido un FISH, y el FISH nos va a dar una señal de fusión, una señal amarilla de precisión, y eso me está hablando de que están juntos y tenemos mutación de ALK. Porcentaje de pacientes que tienen mutación de ALK, 4 a 5%. También se asocia a ciertos patrones histológicos que se relacionan a anillos de sello sólido. Bueno, esto ya es muy parecido a MFR, es más frecuente en no fumadores. Puntos importantes: si el paciente tiene mutación de ALK, eso me dice que le sirve dar tratamiento específico para ALK. No me pregunten qué medicamento porque todavía no lo he aprendido. Pero no nos dice si le va a ir bien o no. Entonces es para diagnosticar respuesta, pero no para pronóstico del paciente. No sé si estaba seguro. Sí. Mira, tenemos dos genes, que es ALK y ML4. Entonces, cuando nosotros lo estamos buscando, lo que vamos a ver son señales de función donde está totalmente pegando. Así como el de ABL, Es parecido. Es que me gusta porque es lo que una cosita. O sea, algo así también. ¿Pero es translocación o nada más? Pues no es translocación porque están en el mismo cromosoma. Ya no puedo. Ya. Ya. Está saliendo Break. apenas vamos a empezar. No. Eso fue introducción. Eso solo era la parte molecular. No. Hay cursos enteros que duran un mes para aprender acerca de EKG. Entonces no crean que es. No es así. También hay un curso así para cáncer de mama, que un solo gen 2 semanas. Muy bien, vamos a hablar ahora sí de los grupos más generales, que son adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas y células grandes. Vamos a empezar con el más común, que es el adenocarcinoma. Puntos importantes que ahorita preguntaron. Se disemina o se va a dar metástasis por vía linfática, por vía hematógena, esa es una vía. La otra vía de diseminación es por vía pleural, o sea, el cáncer puede salir por la pleura y entonces viajar a otro sitio. O una que recientemente se empezó a salir en artículos, pero ya hay mucha evidencia a favor de ella, es la diseminación por espacios aéreos. Hay un subtipo de adenocarcinoma de pulmón que se llama micropapilar y se desprende muy fácil, se separan las células muy fácil. Entonces cuando el paciente exhala, digamos que se desprende un pedazo de ese cáncer, va saliendo por la tráquea y luego cuando inhala se va para otro lado. Y ese es un tipo de diseminación que le llamamos diseminación por espacios aéreos. Punto muy importante. Los adenocarcinomas de pulmón, esto es importantísimo, cuando ustedes tienen un paciente con cáncer de pulmón y le hacen una radiografía, el sitio donde vean el tumor les ayuda mucho a casi, digamos, 70% de probabilidades de que no van a fallar, de saber qué tipo histológico es el cáncer. Entonces, el adenocarcinoma de pulmón tiene predominio de localización periférico. Ahorita vamos a ver fotos para que se entienda mejor. Más que central, o sea, más frecuentemente lo vamos a encontrar a la periferia del pulmón que central, cerca del ilio pulmonar.
salvo ciertos subtipos histológicos, que es el sólido, micropapilar y el acinar, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, que pueden aparecer también en localización cerebral. Pero quédense más con que lo más importante para ustedes es adenocarcinoma de pulmón, es de localización periférica, y con eso es bastante. La morfología es un tumor que generalmente se ve blanquecino de grisáceo, que se puede ver lobulado, también depende del tipo histológico, muchas veces tiene una cicatriz central, puede estar acompañado de necrosis, pero si se fijan, aquí está la pleura visceral, o sea, estamos en la orilla del pulmón, y el cáncer está creciendo justo por debajo de la pleura, entonces tenemos un tumor periférico, que está lejos de los bronquios principales. A eso le decimos de localización periférica. El hematoma está un poquito más centrado. El hematoma es más por la forma, que es bien redondita y bien. En cambio, este es más, una masa más irregular. No sé qué. Aquí tenemos otro adenocarcinoma de pulmón y si se fijan, está también periférico, está hacia la base pulmonar. Entonces son de localización periférica más que central. A veces podemos ver bordes mal definidos, como en este, o que se ve una zona un poquito más irregular, más grisácea. Eso está asociado a un patrón que le llamamos patrón lepídico. Entonces tenemos que ver los subtipos histológicos de la adenocarcinoma de pulmón. Ahora, hay muchos subtipos histológicos, no les voy a pedir que se los aprendan todos. De los subtipos histológicos, lo único que tienen que saber, va a ser pregunta de examen, son cuáles son los más agresivos. Entonces tenemos tres que son de peor pronóstico: el acinar, el sólido y el micropapilar. Sí, son los de peor pronóstico, son esos tres. Ahora, lo que les voy a mostrar ahorita es que esta presentación es un híbrido, es algo que presenté para residentes de patología, que se tiene que dar todo eso, y alumnos también. Entonces, ustedes no se tienen que aprender los patrones histológicos, no sirve de nada que los vean y este es un patrón nacional, no les va a servir de nada, a menos que quieran ser patólogos. ¿Todo bien? Ya que entres a no es necesario. Este es el patrón que le llamamos patrón lepídico. Es un adenocarcinoma que muchas veces también se le podría llamar carcinoma in situ, pero hay diferentes criterios, que está creciendo solamente por la orilla, ¿sí? No invade el estroma. Entonces, si se fijan, tenemos células malignas aquí, pero adentro de eso no hay invasión. Entonces, ese es el patrón lepídico. Ese tiene buen pronóstico. Luego tenemos un patrón acinar, lo que hace son glándulas, y aquí sí ya hay invasión del estroma. Este es uno de los tres de mal pronóstico. Luego tenemos este patrón, este es el patrón papilar, entonces hay patrón papilar y micropapilar. Cuando decimos papilas, nos referimos a una estructura que tiene un centro vascular y tiene epitelio rodeando. Esa es una papila. Entonces hay un patrón de adenocarcinoma de pulmón que es papilar, que no es de mal pronóstico o tan mal pronóstico como es el micropapilar. Las micropapilas son conjuntos de células que están agrupadas, pero no hay centro vascular, son papilas más chiquitas. Estos son los que les digo que se pueden desprender las células y viajar por los espacios aéreos. Otra característica curiosa de los carcinomas micropapilares es que crean calcificaciones redonditas que se llaman cuerpos de Samón. Se puede presentar en adenocarcinoma de pulmón, en cáncer de ovario, en mejillomas. Entonces, los cuerpos de Samón pueden estar en varios tumores. No se preocupen no se estresen ahorita por aprenderse eso. No lo vamos a ver después. Y el patrón sólido es un patrón poco diferenciado, donde vemos nidos sólidos, donde no hay formaciones glandulares, que son estos de aquí. Los que están muy cerca creo que no distinguen porque se ve todo así como que es que si se van a comprar una tele, pero su casa es chiquita, no compren una tele de muchas pulgadas porque no van a sacar provecho. Hay unas guías que te dicen si tu sillón va a estar a 3 metros de la tele, lo máximo de tamaño de tu tele es de tantas pulgadas. Ajá,
Búsquenlo en internet, ya pueden ver las videos. Esto tampoco se lo aprende. Bueno, Es demasiado. Si yo veo un adenocarcinoma del pulmón con este patrón, esto nomás es para que entiendan cómo trabajo yo, no para que se lo aprendan. Si yo veo un adenocarcinoma así en el pulmón, también pudiera ser una metástasis de cáncer de colon, o sea, muy parecido. Entonces, necesitamos muchas veces recurrir a inmunohistoquímica para saber cuál es el origen real de estos tumores. Entonces, tenemos marcadores que son más específicos para pulmón, para adenocarcinoma del pulmón, y esos son dos principales, que es TTF1 y napsina. Napsina todavía es más específico que TTF1. TTF1 es como factor de transferencia, factor de transcripción tiroidea. Entonces, por su nombre ya se pueden imaginar que también está presente en otro cáncer, que es el cáncer de tiroides. Entonces, si yo tengo sospechas de que pudiera venir de la tiroides al pulmón, pues no le voy a pedir un TTF1 porque pudiera salir positivo y no me ayuda a saber si es el pulmón o de tiroides. Y napsina es más específico para pulmón, entonces normalmente le pedimos 4 marcadores: 2 de adenocarcinoma, 2 de carcinoma escamoso, entonces ya podemos salir. Marcadores de carcinoma escamoso tenemos P63 y P40. No se lo aprendan, no vale la pena. Este es un TTF1, este es una napsina. Otra variedad histológica, esto sí es importante para ustedes, es el carcinoma epidermoide, o carcinoma escamoso, o carcinoma de células espinocelular. Entonces, va a mostrar datos de queratinización, puede mostrar puentes intracelulares, y por inmunohistoquímica pues va a ser positivo para marcadores escamosos, P63, P40. Se asocia fuertemente al tabaquismo, a la exposición a arsénico también. Macroscópicamente, este es el comparativo con lo que decía de los adenocarcinomas. El carcinoma de células escamosas es de localización central, está cerca del hígado, a diferencia del adenocarcinoma. Entonces, si se fijan aquí, este es un bronquio, aquí está creciendo el cáncer. Generalmente van a crecer a partir de una metaplasia escamosa, que es lo que habíamos hablado también con un proceso de evolución. El paciente fuma, el epitelio bronquial sufre una metaplasia escamosa, este epitelio, si el paciente sigue fumando, se vuelve displásico y luego se vuelve un cáncer in situ. Y en algún momento ese cáncer in situ rompe, invade el pulmón y ya tenemos un carcinoma escamoso invasor. Entonces son de localización central. Aquí tenemos otro, y fíjense, está cerca del hilio pulmonar nuevamente, localización central. Más de cerca para que vean el bronquio. Entonces, aquí se puede ver cómo está invadiendo el cáncer a través del bronquio. Histológicamente, si son bien diferenciados o moderadamente diferenciados, es fácil decir que es un carcinoma escamoso porque tiene datos de queratinización, como son las perlas de queratina, como son remolinos. Con un rosita intenso porque es mucha proteína. También podemos ver esto. No sé si se fijan aquí, tenemos una célula y luego hay otra célula por acá y hay como unas espinitas. ¿Sí las alcanzan a ver? De ahí viene el nombre de carcinoma espinocelular. Esos son desmosomas, que son los que ayudan a que se mantenga la unión entre una célula y otra. Y este es un carcinoma escamoso poco diferenciado. Esos son difíciles de diagnosticar porque podría ser también un adenocarcinoma. Entonces a estos son a los que les pedimos normalmente marcadores de inmunohistoquímica para saber, y saldría citoqueratinas positivo, P40 positivo, y TTF1 sería negativo. Entonces eso nos ayuda a poder llegar al diagnóstico. Biomarcadores ahorita para terapia para carcinomas escamosos no se han identificado, por lo menos hasta el año que hice las diapos, que fue hace 2 años. Había unos que pudieran ser, pero no los voy a mirar, para ustedes no existen. El pronóstico, como no tenemos biomarcadores que nos digan cómo le va a ir al
paciente, si le puedo dar terapia o no. El pronóstico depende totalmente del TNM. ¿Okay? Entonces hay que hacer un buen TNM para pronosticar las situaciones. Otro tipo de carcinoma es el carcinoma de células pequeñas. Puntos importantes del carcinoma de células pequeñas. Es un tumor que se origina de células de tipo neuroendocrino. ¿Sí? Entonces tiene características neuroendócrinas. Como su nombre lo dice, son células con un núcleo pequeño, muchas veces con muy poco citoplasma, casi nada de citoplasma. También se conoce como carcinoma de células de avena, sobre todo en inglés, lo podemos hacer así. Son raros o no son tan frecuentes, pero algo que podemos decir es que una persona que fuma mucho tiene bastante riesgo de padecer este carcinoma. Entonces, pacientes que tienen un índice tabáquico arriba de 30 paquetes año tienen hasta 111 veces más riesgo de padecer este tipo de cáncer que los que no fuman. Y otro punto importante clínicamente es que estos cánceres son muy agresivos. Y cuando digo muy agresivos es muy agresivo. Nos ha tocado, por lo menos en 3 ocasiones me ha tocado tener pacientes que me mandan la biopsia y cuando damos el diagnóstico de que es un carcinoma de células pequeñas, el paciente ya está muerto. Es bastante agresivo. Y no nos tardamos 3 meses. Es cuestión de 3 días, 4 días. ¿Qué es lo que pasa? Son tumores de muy rápido crecimiento. Entonces el paciente, digamos que su tumor empieza a crecer, empieza el paciente a presentar todo su pérdida de peso o algo, y al mes ya tiene síntomas muy graves, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de vena cava superior. No sé si lo han escuchado. No. Okay. Cuando los tumores crecen en el mediastinio, cerca de esta zona, como puede ser pueden crecer muy rápido y comprimir la vena cava. Entonces, ¿qué va a pasar? Se obstruye el drenaje venoso. ¿Qué le va a pasar al paciente? Va a tener ingurgitación yugular, edema por el aumento de la presión hidrostática de aquí para arriba. Entonces tiene edema de manos, cara, ¿sí? Las piernas están bien, e ingurgitación yugular. Ese es el síndrome de vena cava superior y nos habla, normalmente si alguien les dice, el paciente tiene síndrome de vena cava superior, ustedes ven esos datos en el paciente, lo más probable es que tiene un tumor en el mediastino que está comprimiendo la vena cava. Puede ser un cáncer de pulmón, puede ser una metástasis, puede ser un carcinoma tímico, pueden ser varias cosas. No solo es cáncer de pulmón. Lo que sí pueden decir es que tienen un tumor en el mediastino. Eso es más fácil, más seguro. Los tumores de células, los carcinomas de células pequeñas son de localización periférica, entonces se parecen a qué otros tumores. Perdón, central. ¿Se parecen a qué otros tumores? A los escamosos. Entonces, tumores de localización periférica tenemos dos, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Tumores de localización central, carcinoma escamoso y carcinoma de células pequeñas. ¿Cuál sería la diferencia? Que crece bastante rápido. Va a hacer que el paciente se complique rápido. El otro también es rápido, pero no tan rápido. Bueno, otro dato característico, como tiene diferenciación neuroendocrina, estos tumores muchas veces secretan, pueden llegar a secretar hormonas y entonces pueden producir síndromes paraneoplásicos con mayor frecuencia que otros tumores. De entre los principales síndromes puede dar hiponatremia, síndrome de Cushing, síndrome miasténico que se llama síndrome de Lambert-Eaton. Este es por producción de anticuerpos dirigidos contra los canales de calcio. Y también puede dar neuropatías periféricas. Algo muy frecuente es la hiponatremia, que ahorita se me olvidó cómo se llama este síndrome. La secreción hipotrofiada de la ADH. Síndrome de secreción hipotrofiada de la hormona antiviral, que lo está produciendo el carcinoma de células. Entonces, presentación nuevamente es una masa central, muchas veces ciliar, que crece rápidamente, que invade los vasos, que presiona lo que puede causar síndrome de vena cava. Se disemina rápidamente a ganglios, a hígado, hueso, cerebro, pulmón y lo que ya habíamos visto. Aquí tenemos un carcinoma de células pequeñas que está invadiendo todo el hilo pulmonar. ¿Sí?
¿sí? Va a comprimir las estructuras, va a causar daño por eso. Cuando lo cortamos macroscópicamente es como mantequilla, es muy, muy blando. Y es por las características de las células, que tienen muy poco citoplasma, son muy poco cohesión. Y cuando lo vemos histológicamente, lo que destaca es que es un tumor que está compuesto de células pequeñas. No está difícil aprenderse. No les voy a preguntar nada de esto, nuevamente, porque es cosa de histología. Entonces, si quieren apagar su cerebro, 5 minutos no pasa. Tiene muchos patrones geográficos, entonces central, trabéculas, etc. Importante, sobrevida 2 años. Si el paciente tiene metástasis, solo el 10% sobrevive a 2 años. O sea, y si no tiene metástasis a 5 años, solo el 25% va a sobrevivir. O sea, es de muy mal pronóstico. Es uno de los carcinomas de peor pronóstico en cuanto a pulmón. Y luego tenemos el carcinoma de células grandes, que también se conoce como el carcinoma de neuroendocrino de células grandes. Es como un primo del carcinoma de células pequeñas. La diferencia es que histológicamente las células son más grandes. El pronóstico de los pacientes que tienen carcinoma de células grandes es mal pronóstico, igual que el carcinoma de células pequeñas. Pero no da síndromes paraneoplásicos, o es muy raro que los vayan a presentar. Entonces tienen ciertas diferencias ahí. Van a venir como casos clínicos. Generalmente son grandes tumores que pueden medir hasta 12 centímetros, son de localización periférica, ya lo hemos dicho ahorita. Entonces aquí lo tenemos. De hecho, está invadiendo la pleura parietal, por eso viene con un poquito de vacío. Tienen predilección por lóbulos superiores, aunque la imagen es de un lóbulo inferior. Esto no lo vamos a ver, son patrones histológicos. Miren qué buenísimo. Generalmente tienen muchas mitosis, es una característica. Otro tipo de tumores son tumores que los podríamos meter dentro del espectro borderline, más o menos. Son los tumores carcinoides. Son tumores neuroendocrinos, pero de un grado más bajo que un carcinoma. No tienen tantas mitosis, no presentan necrosis, generalmente, y son muy, muy blancos la mayoría de las veces. Entonces los dividimos en 2 categorías: carcinoide típico, ese es el de mejor pronóstico, generalmente tienen muy pocas mitosis, la sobrevida a 5 años es alrededor del 90%, no se asocia a tabaquismo. Y luego tenemos el carcinoide atípico, que tiene mayor cantidad de mitosis, de 2 a 10. Si tiene más de 10 mitosis por campo, deja de ser un carcinoide atípico y lo pasamos a ser un carcinoma neuroendocrino. Eso es una cosa más o menos importante. La sobrevida es un poquito peor y se presentan generalmente en pacientes menores de 60 años y se pueden presentar asociados a la neoplasia endocrina múltiple. Muchas veces lo vamos a ver invadiendo la luz del bronquio. Entonces, este es un bronquio que ya está totalmente invadido por un carcinoide. Arriba es lo mismo. Si lo vemos, este es otro bronquio, este es el recorrido del bronquio, y lo que está creciendo adentro del bronquio es el carcinoide. Si el tumor es un tumor neuroendocrino, pero es de menos de 5 milímetros, entonces no le llamamos carcinoide, solamente le llamamos tumor. Pero histológicamente, cuando lo vemos, es lo mismo. Son células neuroendocrinas neoplásicas. De la histología igual no voy a hablar mucho, solamente vean cómo el tumor está creciendo. Se originó aquí, acuérdense que hay células epiteliales neuroendocrinas. En histología lo vimos. Y entonces el tumor se origina de esas células epiteliales y por eso es que invade la luz del bronquio. Muchos patrones histológicos. Las células se parecen a las de células grandes del pulmón. Y ya estamos terminando el tema, solamente nos falta pleura, que es un órgano que está pegado al pulmón. Solo vamos a ver 2 cosas de pleura. Una es derrames pleurales y la otra es tumores de pleura, que hay un montón, ¿no? Solo vamos a hablar de un tumor de pleura. Ya basta. Este es uno de los temas más importantes para ustedes. Derrames pleurales.
cuando estén rotando cirugía y tengan un paciente con un derrame pleural y el cirujano les diga, te toca poner la sonda, van a estar allí queriendo poner la sonda y el cirujano les va a decir, ¿qué tipos de derrames existen? Y ustedes le van a contestar, puede ser un exudado o puede ser un trasudado. Y luego les va a decir, ¿y cómo sabes que es un exudado? ¿Cuáles son las características de un exudado y cuáles son las características de un trasudado? Entonces, esas son cosas que se tienen que saber. ¿Eh? Más o menos, por el contenido. Entonces, otra cosa que tenemos que saber es que los exudados generalmente están asociados a procesos inflamatorios. Entonces, ahí podemos meter infecciones, que es lo más frecuente, tumores, que también causan inflamación, y bueno, otros eventos inflamatorios como pueden ser pancreatitis, infartos pulmonares, embolias pulmonares, pleuritis autoinmune, por ejemplo, una paciente con lupus que llega a tener un derrame pleural por una pleuritis, ¿sí? Y bueno, tenemos una gran cantidad ahí. Y los trasudados no son inflamatorios, sino que tienen que ver con un proceso que causa alteración de las fuerzas que equilibran la presión hidrostática y la presión osmótica. Entonces, podemos tener un trasudado por incremento de la presión hidrostática o por disminución de la presión osmótica. Entonces, ¿qué enfermedades nos pueden causar un trasudado? Una insuficiencia cardíaca, o sea, una falla cardíaca, cirrosis, que disminuye la presión osmótica, un síndrome nefrótico, que también disminuye la presión osmótica, atelectasias, que normalmente al estar todo comprimido aumenta la presión hidrostática, pacientes con diálisis peritoneal, hepatitis o desnutridos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en mente. Lo otro importante es cómo definimos qué es un exudado, qué es un trasudado. El trasudado generalmente tiene muy pocas células, entonces la celularidad es baja. La cantidad de proteínas en un trasudado es baja. Pero hay unos criterios para definir si lo que estoy viendo y yo lo estoy analizando es un exudado o trasudado. Eso se llaman criterios de Lyme. Les encantan los cirujanos preguntarlos. Bueno, venir de persona. Entonces, los trasudados, vamos a fijarnos en dos cosas. Cuando tomamos el líquido pleural, se tiene que mandar a analizar y le vamos a pedir por lo menos un análisis citológico para ver qué células hay en el exudado o en el trasudado. Luego le vamos a pedir DHL y proteínas. ¿Okay? Entonces, como hay un aumento en las proteínas en la pleura en un exudado, si hacemos una comparación entre las proteínas que hay en pleura y las proteínas que hay en la sangre del paciente, si nos da menos de 0.5, ese es un exudado. ¿Okay? O sea, divides proteínas en la pleura sobre proteínas en la sangre, y si sale menos de 0.5, es un exudado. 0.5. ¿Ah? Menos. No sudado, perdón. Ya estoy en discusiones. Muy bien. Y si la división nos da más de 0.5, entonces sí es un exudado. Como viene en la tabla, no como yo lo digo. Igual la LDH. En un exudado incrementa la LDH en lo que es el derrame pleural. Y entonces eso haría que salga más de 0.6 y le llamaríamos exudado. Ahora, a veces no le sacan sangre al paciente para ver las proteínas o el LDH en plasma al paciente. Entonces podemos ir a los valores de referencia y utilizarlos para estimar si es un exudado o un trasudado. En cuanto a valores de referencia, proteínas séricas normales es de 6 a 8 gramos, pero depende del laboratorio. Es mejor pedir los valores de referencia del laboratorio. Y la LDH va de 100 a 190, pero nuevamente, chequen en el laboratorio donde estén porque pueden variar un poco. Hay otros estudios que sugieren utilizar también colesterol en líquido pleural, pero está mejor los criterios de la. Ahora, cuando estamos viendo el análisis citológico, ¿qué cosas puedo ver yo en un exudado? Puedo ver leucocitos, entonces puedo ver neutrófilos, o puedo ver linfocitos, o puedo ver eosinófilos, o pudiera ver macrófagos, aunque es bastante raro. ¿Qué otra cosa puedo ver?
células tumorales, si viene de una metástasis. Son las principales cosas que vamos a ver. Entonces, si yo veo neutrófilos, ¿en qué voy a pensar? Infecciones bacterianas. Entonces, la presencia de neutrófilos en un exudado nos habla o nos indica que hay infecciones bacterianas. Si yo veo eosinófilos, puedo pensar en parásitos o puedo pensar en procesos donde hay incremento de eosinófilos que ya vimos en pulmón, como una neumonitis eosinofílica, que puede ser por parásitos o puede ser idiopática. ¿Qué otra cosa? Vasculitis eosinofílicas. ¿Se acuerdan que había uno? Sturge-Strauss. Va a venir en el examen. Muy bien. En el examen que vamos a tener este viernes, ¿no? Bueno, también en el otro. Pero este viernes de la próxima. Si veo linfocitos, puede ser. Podríamos pensar una infección viral, una neumonía viral. Otra cosa, puede ser que sea una neoplasia, puede ser tuberculosis y que tenga incremento de linfocitos. Y linfomas, aunque es bastante raro. Otra cosa que pensaría si veo muchos linfocitos pudiera ser algo inflamatorio autoinmune, como podría ser un artritis reumatoide o un lupus. Y bueno, otros que se podrían presentar por muchos linfocitos podrían ser infecciones por hongos. Y bueno, otra cosa, eso es para condiciones no neoplásicas, pero también, ¿qué pasa si les reportan células tumorales en la citología del líquido pleural? Tenemos que saber de dónde viene el tumor. Entonces, para saber de dónde viene el tumor, lo primero que tenemos que saber es si el paciente es hombre o mujer. Si es hombre, es sencillo, porque los hombres somos simples. Entonces, el principal lugar de donde puede venir un cáncer que causa un derrame pleural en un hombre es el pulmón. Y es el más frecuente. Entonces, tengo un derrame pleural en un hombre y me reportan células malignas, pulmón, con mucha seguridad. En cambio, la mujer es bien complicada en esto. Y entonces, si me reportan células malignas, tengo que buscar mama, ovario, útero, pulmón. ¿Sí? Entonces se complica más la exploración y hay que hacer una buena historia clínica. Otras causas de derrame pleural pueden ser linfomas, tumores metastásicos del sistema gastrointestinal, sarcomas, mesoteliomas, genitourinario o melanomas. Bueno, ahí ya es muy parecido a un clínico, pero casi siempre no es eso. Curiosamente, cuando me llegan derrames y que hay células malignas, le digo al doctor, hay células malignas, está poco diferenciado. ¿Le puedes hacer inmunohistoquímica? Y yo, sí. Pero, por ejemplo, si es mujer, le tengo que pedir como unas 20 inmunohistoquímicas. Si es hombre, nomás le hago la pulmón. Entonces, hacer una tomografía sale como, no sé, 3,000 pesos, más o menos. Sí, no. Hacer inmunohistoquímica cada una vale como 1,500. Entonces, si le hago 20, ya es bastante dinero, unos 30,000 pesos. Entonces, muchas veces le digo amablemente al médico, investiga primero, dime qué sospechas, y entonces le hago un mundo dirigido a lo que tú crees que pudiera ser. Son bien flojos los doctores. O sea, no quieren explorar al paciente ni buscar nada. Es, eso es la inmuno, luego lo checo. O sea, cuando tienen al paciente ahí, o sea, si yo pudiera, voy al cuarto del paciente y checo al paciente y ya les digo que tengo. El problema es que cuando uno va, luego el paciente ya ha ido algunas veces y es bien incómodo porque digo, hola, soy el doctor que está viendo su web. ¿Y qué tengo, doctor? ¿Y el doctor me está tratando bien? Y yo, mejor me voy. Es muy incómodo los pacientes y el tumor maligno más frecuente en lo que es la pleura es el mesotelioma maligno. ¿Cuál es la principal causa del mesotelioma maligno? Exposición a asbesto, que no se les olvide.
para la exposición de asbesto a desarrollar mesotelioma. 25 a 40 años, tarda muchísimo tiempo. Entonces es un proceso que va a durar más de 2 años. Pregunta de examen, el más comúnmente mutado en mesoteliomas es PAP1. Y lo que se va a ver en una tomografía es un engrosamiento de la pleura, que es un engrosamiento que puede ser localizado, pero más frecuentemente es difuso. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver distribuido por todo el espacio pleural. Es fácil que dé metástasis a la otra pleura, al otro lado. Entonces se puede invadir una pleura, irse a mediastina y luego pasar a la otra. Y entonces puede quedar así como este paciente. Tenemos un mesotelioma que está en la pleura, que está en el pericardio y en la pleura de la visión. Y entonces todas las estructuras, el corazón y los pulmones que están rodeados por el mesotelioma no se pueden expandir bien. ¿Qué tipo de enfermedad pulmonar va a causar? ¿Obstructiva o restrictiva? Restrictiva. Muy bien. Existen como 8 patrones diferentes del mesotelioma maligno histológicamente. Obviamente no los vamos a ver.